Quiero recordarles que en la microclase anterior estuvimos viendo la forma de planear la clase, las sesiones que vamos a trabajar con nuestros estudiantes cada semana, y en esa microclase nos enfocábamos en 3 aspectos. 1, cómo redactar buenos objetivos para las clases. 2, cómo redactar las evidencias, lo que nos iba a permitir evidenciar que los estudiantes se estaban acercando o se están acercando a esos objetivos. Y 3, cuáles realmente son las enseñanzas. Y terminaba diciéndoles en esa microclase que las enseñanzas se enfocaban a unas estructuras de pensamiento o estructuras semánticas, que es el qué es algo, que es una enseñanza conceptual, el cómo se hace algo, que es una enseñanza procedimental, y el por qué o el para qué es importante hacer algo, y es una enseñanza de tipo argumental. Hola de nuevo, es un gusto nuevamente con ustedes compartir este espacio. Hoy voy a enfocarme en un aspecto que es clave en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es la didáctica, es decir, la forma como se transfiere las enseñanzas para que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes apropien todo lo que nosotros pretendamos enseñarles. Voy a enfocarme específicamente en el cómo se ejecuta una sesión de clase enfocada en el desarrollo o en la apropiación de habilidades de pensamiento. Para poder ejecutar una sesión de clase, un taller, una enseñanza, una actividad que busque que un estudiante o un grupo de estudiantes aprendan algo que nosotros queremos enseñar, es importante contemplar 3 aspectos. Un aspecto es el que se llama la secuencia o las etapas de la didáctica, es decir, el paso a paso que se debe seguir para lograr la apropiación de esa enseñanza. El segundo aspecto es el método que nosotros como mentores o mentoras utilicemos en las aulas de clase para que los estudiantes conecten con la realidad, la enseñanza que nosotros estemos transfiriendo. Y 3, los recursos, más que los mismos recursos físicos y los tangibles que disponemos, con los que disponemos una sesión en el aula de clase, otros recursos que también son significativos, que son los recursos del conocimiento. Entonces voy a empezar a desarrollarlo. En esta primera imagen ustedes están observando las 4 etapas que les enuncié en una de las microclases anteriores que se siguen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que cuando estamos intentando que un grupo de estudiantes aprenda algo que nosotros vamos a enseñarles, debemos superar estas 4 etapas: cautivar, activar, compartir y reflexionar. En la imagen ustedes están observando las operaciones intelectuales que son importantes usar desde las habilidades de pensamiento en cada una de esas etapas. Me explico. Cuando empezamos una clase, es decir, cuando estamos en el momento de cautivar la atención de los estudiantes, es muy significativo usar aquellas operaciones intelectuales de nivel muy inferior de la taxonomía de Bloom. Recuerden, como se los solicité en la microclase anterior, que en cada una de estas microclases deberíamos tener en nuestras manos la taxonomía, la tablita de habilidades de pensamiento, para que vayan observando ustedes las operaciones de las que les estoy mencionando en un momento determinado. Entonces, entramos a la etapa de cautivar. Muy importante utilizar operaciones intelectuales de nivel inferior que son de la habilidad de pensamiento recuperar. Eso quiere decir que cuando empiezas tu clase, tu sesión con estudiantes, tiene mucho sentido utilizar operaciones intelectuales como identificar, recordar, nombrar, describir. Eso asociado a que el estudiante llega de un momento diferente a un proceso de aprendizaje, a una actividad de aprendizaje, por lo que tiene sentido que su cerebro empiece a conectarse cognitivamente y emocionalmente con lo que tú le pretendes enseñar. Por eso, y seguramente recordando cada uno de ustedes cómo sus profesores en los colegios tradicionales dictaban sus clases, la mayoría de docentes empiezan
una clase diciendo, ¿recuerdan lo que vimos en la clase anterior? Esa no es una pregunta fortuita, esa es una pregunta asociada a una operación intelectual que es la operación de recordar. Y tiene un propósito, esa pregunta, de empezar a conectar el cerebro a nivel de atención con la enseñanza que su maestro, en este caso su mentor o su mentora, pretende enseñarles o poner a disposición en sus cerebros. Ya cuando entramos a la etapa de activar, recuerden que en la etapa de activar lo que se busca es que los estudiantes empiecen a apropiar las enseñanzas, es decir, a comprender lo que tú quieres enseñarle. Ahí tiene mucho sentido utilizar las operaciones intelectuales de comprensión y análisis, es decir, la segunda y tercera habilidad de pensamiento en orden creciente de la taxonomía de Bloom. En esta etapa de activar, ten en cuenta que es el momento en el que tú utilizas todos tus recursos pedagógicos y didácticos para intentar que los estudiantes comprendan y apropien las enseñanzas y empiecen a disponer de ellas. Si recuerdan la microclase primera que compartimos con el grupo, les decía que aprender es modificar las estructuras de significados que hay en el cerebro de cada uno de nosotros. Cuando tú estás en esta segunda etapa de activación, lo que estás haciendo es modificarle los presaberes que los estudiantes y las estudiantes tienen por unos nuevos saberes que tú quieres que ellos empiecen a apropiar y a usar en una siguiente etapa. Por eso, cuando tú como mentor o mentora estás en esta etapa que les estás explicando a los estudiantes, lo que buscas es que ellos comparen, clasifiquen, diferencien, infieran, definan, es decir, toda esa galería de operaciones intelectuales que estás viendo ahí en el segundo y tercer nivel de la taxonomía de Bloom. Luego vienes a una tercera etapa, la tercera etapa del aprendizaje, la etapa de compartir. En la etapa de compartir es aquella en que los estudiantes y las estudiantes empiezan a intentar hacer uso del conocimiento. Es decir, si tú transferiste una enseñanza y la pusiste en sus cerebros, en la etapa de compartir ellos intentan usar esa enseñanza para empezar a hacer cosas autónomamente. Es el momento en que los estudiantes hacen ejercicios, resuelven un problema, intentan escribir algo que tú les hayas pedido que hagan, intentan dibujar algo, intentan maquetear o hacer una estructura con algo. Ese proceso se desarrolla durante la etapa de compartir y es cuando el estudiante empieza a ganar autonomía. En ese momento de compartir tiene mucho sentido utilizar las operaciones intelectuales de aplicar y de evaluar, es decir, cuarto y quinto nivel de la taxonomía de Bloom. Las habilidades de pensamiento de aplicar y de evaluar trae una serie de operaciones intelectuales como ejecutar, simular, modelar, estimar e inclusive aquellas de evaluar que tienen que ver con la argumentación, con el juicio de valor, con la formulación de hipótesis. Esas operaciones intelectuales se encajan muy bien en esta tercera etapa del aprendizaje. Y la cuarta etapa, que se llama reflexionar, es el momento en que tú vas a garantizar que tus estudiantes sean capaces de usar lo que han aprendido para transferirlo al mundo real. Esa etapa generalmente los modelos tradicionales la usan para evaluar el aprendizaje. Es la etapa en que los maestros, y en este caso, en tu caso, como mentor o como mentora, vas a hacer verificación del nivel de apropiación con que los estudiantes se han quedado con ese conocimiento para garantizar que lo vayan a utilizar en el mundo real. Por esa razón, en esta cuarta etapa, las últimas dos habilidades de pensamiento de la taxonomía de Bloom, es decir, crear y divulgar, son fundamentales para solidificar la enseñanza que tú has transferido. Es decir, que en esa etapa los estudiantes pueden producir, pueden exponer, pueden difundir, pueden expresar todo aquello que tú has intentado y de alguna forma garantizado que ellos apropien para la transferencia al mundo real. Entonces, sintetizo, el primer componente de la didáctica es entender en qué etapa de la secuencia didáctica se está para utilizar las operaciones intelectuales apropiadas en cada una de esas etapas. Recordando que las cuatro etapas son cautivar,
activar, compartir y reflexionar. Y de la taxonomía de Bloom, en cada etapa se utilizan y funcionan muy bien las operaciones intelectuales que ya les he descrito anteriormente. El segundo componente de la didáctica es la metodología o el método didáctico, teniendo en cuenta que el método didáctico tiene tres aspectos que te los estoy mostrando en esta imagen. Esos tres aspectos que tiene la metodología didáctica tienen que ver con la forma como tú conduces la atención de los estudiantes. Conducir la atención de los estudiantes tiene que ver con la capacidad de captar la atención, pero además de captarla, de regular la atención, teniendo en cuenta que los ciclos de atención del cerebro humano, de un niño, de una niña o de un adulto, no son siempre constantes, sino que son oscilantes. Es decir, nosotros manejamos en nuestro cerebro ciclos de atención de niveles altos, pero en unos momentos esa atención tiene que caerse para que el proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que parte de la habilidad didáctica que tú debes sacar a relucir tiene que ver con cómo controlar o manejar o regularle esos ciclos de atención a tus estudiantes. Para eso es que se utiliza la metodología didáctica. La capacidad de conducir la atención es una, la capacidad de transferir la enseñanza, es decir, esa capacidad que debes tener como mentor o mentora de compartir tus conocimientos y los conocimientos del mundo real al cerebro del estudiante. Y tercero, la capacidad de conectar la teoría con la realidad. Entonces, la metodología didáctica tiene que ver con cómo regulo los ciclos de atención desde el momento de cautivar hasta el momento de reflexionar durante toda la etapa de aprendizaje. 2, cómo garantizo que la enseñanza que yo quiero transferir sea bien apropiada por mis estudiantes. Y 3, cómo conecto toda la teoría que estoy poniendo en el cerebro de mis estudiantes con la realidad que a ellos les corresponde vivir hoy o les corresponderá vivir en el futuro. Eso tiene que ver con la metodología didáctica. De hecho, existen 3 métodos didácticos que tú puedes usar en el aula de clase, que te los voy a sintetizar rápidamente. Primero, el método inductivo, es decir, que desde ejemplos de la realidad y desde el contexto o contextos conocidos por los seres humanos y en este caso por tus estudiantes, llevo toda esa realidad a aterrizarla en una teoría, una definición, un concepto, un procedimiento, una fórmula, cualquier tipo de teoría. Si yo hago esa ejercitación en el aula de clase, empiezo a contarles a mis estudiantes desde una realidad y voy induciéndolos hasta llegar a formular una determinada teoría, estoy utilizando un método inductivo. Un segundo método es el deductivo, donde puedo plantearles a mis estudiantes una teoría, cualquiera que sea, una ecuación, una fórmula, una definición de algo, un concepto de algo, y desde ese concepto o esa definición empiezo a hacerle transposición a la realidad, es decir, empiezo a sacarlo a ejemplos de la realidad para que los estudiantes asocien teoría con realidad. Ese método se llama deductivo. Y hay un tercer método que es conocido como el método abductivo, que es la construcción del conocimiento desde la teoría de otros, es decir, es ese método que se utiliza mucho cuando uno es autodidacta, que lee documentos, lee informes, lee ensayos y desde ahí empieza a construir su propio conocimiento. Es decir, se construye conocimiento desde el conocimiento externo o ajeno y los 3 métodos se pueden utilizar en el aula de clase. Tú como mentor o mentora puedes usar los 3 métodos en una clase, 2 de esos 3 o uno de los 3 los puedes combinar siempre y cuando garantices que lo que pretendes enseñarle a tus estudiantes, ellos sean capaces de apropiarlo. Entonces, este es el segundo componente de la didáctica. Y el tercer componente son los recursos didácticos. En esta tercera imagen, tú estás viendo los recursos didácticos que sugiero para una buena apropiación del aprendizaje. Los recursos didácticos generalmente, como te lo decía al comienzo, los profesores y profesoras de los colegios tradicionales solamente los asocian con los recursos tangibles o físicos de los que dispone un aula de clase.
el libro, el tablero, los marcadores, pero recursos didácticos hay unos que son igual o más importantes inclusive que esos, que son los recursos del conocimiento y además los recursos tecnológicos. Entonces, mi sugerencia es que siempre que vayas a ejecutar una acción de enseñanza con tus estudiantes, tú como mentor o mentora, pienses en los 3 tipos de recursos. 1, los recursos de apoyo, que son los primeros que te enuncié, tablero, marcadores, papel, papelógrafo, etc. 2, recursos tecnológicos, que más que la disposición de un aparato electrónico es las herramientas tecnológicas, las apps, las webs, todos los dispositivos y medios electrónicos. De hecho, hay ya muchos objetos virtuales de aprendizaje que sirven como recursos tecnológicos para la apropiación de la enseñanza, y en tu caso seguramente CELECU puede disponer de buenos recursos para tus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y 3, los recursos del conocimiento. Los recursos del conocimiento tienen que ver con todos aquellos elementos que sirven para apropiar de una manera más robusta la enseñanza que tú como mentor o mentora estés transfiriendo a los estudiantes. En este caso, te sugiero mucho los mapas conceptuales, las redes neuronales, las infografías, y hay una herramienta que en algún momento de nuestro proceso podré compartir con ustedes, que son los mentefactos, que ayudan mucho para la apropiación del conocimiento. Entonces, didácticamente, lo que yo espero es que tú, cuando estés planeando tus clases, como ya habías formulado los objetivos de clase, las evidencias que vas a verificar para saber si estás logrando los objetivos y las enseñanzas, didácticamente también puedas pensar en qué vas a hacer en cada una de las etapas de la enseñanza, ¿sí? En las 4 etapas de la enseñanza, usando las operaciones intelectuales y las habilidades de pensamiento. 2, ¿qué metodología vas a aplicar? Y en esta fase de pensar en la metodología, te invito a que pienses cómo vas a conectar la realidad con la teoría, si vas a salir de la teoría hacia la realidad, o si vas a inducir desde la realidad a la teoría, o vas a utilizar un método abductivo a través de referencias bibliográficas. Y 3, ¿qué tipos de recursos didácticos vas a usar para que los estudiantes apropien mejor el conocimiento que tú quieres transferirle? Es muy significativo para mí seguir compartiendo estas microclases con ustedes. Muchas gracias.